por la gracia y misericordia de Él, nos va a permitir continuar con aquella serie de predicaciones que nos hemos propuesto ya semanas atrás. Y como le entonábamos al Señor hace un momento, ese himno tan precioso cuando allá se pase lista, ¿no? Y decíamos, ¿no? Ciertamente cuando nuestro Señor venga en su segunda venida, cuando retorne, hermanos, al sonido de trompetas, todos los que estén vivos, todos los cristianos vivos en ese entonces, si nosotros llegamos ahí, nosotros también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, al sonar de la trompeta, y nos encontraremos con Cristo, y estaremos con Él por siempre, mirándolo cara a cara estaremos en presencia delante del Señor, de nuestro Salvador, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir, como lo entonamos, hermano. Y aquellos hermanos, aquellos que murieron, durmieron en Cristo, ahí lo vemos Abraham, Isaac, Jacob también, ciertamente, el apóstol Pablo, Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, resucitarán también ahí, y nos juntaremos también con ellos, delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esta tierra será transformada, cielos nuevos y tierra nueva habrán, donde more la justicia y la santidad, con Dios, por siempre, hermanos, al sonido de trompeta. Y hermanos, hoy día nos ha tocado continuar dentro de la serie de predicaciones, la fiesta de las trompetas. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, a Levítico 23, versículos 23 al 25. Vamos a ver su cumplimiento también. Vamos a ver las aplicaciones. Sí, hermanos, prestemos mucha atención. Levítico 23, del versículo 23 al 25, nada más nos narra esta fiesta. También nos narra números 29, y vamos a ver algo de ello más adelante, hermanos. Dice Levítico 23, del 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Desembocaremos, hermanos, si no es esta semana, la siguiente semana, en Hebreos 12. En Hebreos 12, versículos 18 y 19 nada más, para poder dar inicio a este sermón, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y continúa, hermanos, muy precioso. Vamos a llegar a ese pasaje también, esperemos hoy día o la siguiente semana, Dios mediante. Pero van asociados, hermanos. Vimos las semanas pasadas la fiesta de la Pascua que se celebra el día 14 del mes de Abib, en el primer mes. Y luego vimos la fiesta de los panes sin levadura que se celebraba del día 15 al día 21. Seguidamente vimos la fiesta de las primicias, de la siega de la cebada, que era el día 16 del mes de Abib. El día siguiente, al día de reposo, al primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Seguidamente vimos la fiesta de Pentecostés. Se tenía que contar 7 semanas. 7 semanas cumplidas serían. 7 por 7, 49. ¿Desde qué? Desde el día de la fiesta de las primicias. Y por tanto caía otro primer día de la semana. O también 50 días desde el día anterior de la fiesta de las primicias, 50º, Pentecostés, y ahí llegaba el día de Pentecostés. Bueno, hermanos, hoy día veremos de esta siguiente fiesta, que ya no era nada más, no era en esos momentos, en esos meses, era en el séptimo mes. Sí, ya pasaron varios meses después. Y se convocaba a la gente. Precioso pasaje, hermanos, yo les ruego mucha atención. Esta fiesta, hermano, conocida como Yom Teruah, o Yom Truah en hebreo. Yom Teruah o Yom Truah. El primer día del mes séptimo. El mes séptimo era el mes Tishrei. La fiesta de Pascua era el mes Abib, hermanos. Entonces, hermanos, quiero llevarles este pasaje. Tengamos presente, por favor, lo que venimos viendo es, para la gloria del Señor, el cumplimiento de aquellas fiestas, puesto que esas fiestas, digo una vez más, no las celebramos ya ahora. No estamos llamados a celebrar de ninguna manera.
¿verdad? Ya tuvieron su cumplimiento en la persona y obra del Señor Jesucristo. Ya no más. Pero, ¿tenemos enseñanza? Claro que sí tenemos enseñanza. Podemos dar la gloria al Señor, aprendiendo de aquellas sombras, claro que sí, desembocando en la realidad que es nuestro Señor Jesucristo. No por nada. Romanos 15:4 dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes, o sea, Levítico 23 también para nuestra enseñanza se escribieron. Claro que sí, hermanos. Hay muchas personas que dicen, no, el Antiguo Testamento no, el Nuevo Testamento. Entonces, que el Antiguo Testamento no es revelado por Dios. Y cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿No incluye acaso Levítico 23, hermanos? Claro que sí, por supuesto. Pero no podemos quedarnos con esa sombra. No podemos decir, eso sí, hay que seguir haciéndolo como muchos creen. No, hermanos, de ninguna manera. Con estos versículos les estoy diciendo que estamos llamados a meditar, escudriñar, claro que sí, pero encontrar el cumplimiento en Cristo, en su persona y en su obra, hermanos, que es única y suficiente. Sí, hermanos. Entonces, ya les dije, el primer día del mes séptimo se celebraba esta fiesta, Yom Teruah, conocida como fiesta de las trompetas, hermanos. Y el versículo 23, el primer versículo dice, ahí ustedes tienen sus Biblias, y habló Jehová a Moisés diciendo, y como decíamos, hermanos, cuando Dios habla, nosotros tenemos que estar atentos. Si entre nosotros nada más, cuando el papá está hablando, los hijos, ¿cómo tienen que estar atentos? Cuando Dios habla, hermanos, mucho más atentos a la palabra del Señor. Como bien Samuel, ¿recuerdan? Que decía, habla porque tu siervo oye. Y estaba atento. Habla porque tu siervo oye. Y tengamos presente, como dice Romanos 17, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Quisiera que por un minuto vayan a Números 29:1, porque ahí nos dice también algo importante. Números 29:1 nos dice, Números 29:1, por un momento, porque vamos a regresar al Levítico. Dice, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Hermanos, ¿se pueden imaginar ese día? Un día en el cual se sonaban las trompetas. Ya vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, qué significaban esas cosas, por qué se sonaban las trompetas, qué tenía que conmemorar, qué tenía que recordar, por qué estaban convocando día de sonar trompetas. El mes séptimo, hermanos, era todo el mes consagrado a Dios, el mes sabático, todo el mes consagrado a Dios. Ese día 1, día de la fiesta de las trompetas, día de sonar trompetas. El día 10, el día de la expiación, el día más santo esperado por los judíos. Después del día 15, la fiesta de las cosechas. Ese mes era un mes muy esperado. Y ciertamente todos los autores coinciden en que este día, el día de la expiación, el día 10 de este mes, era el día en el cual la gente se congregaba para, en arrepentimiento y confesando sus pecados, y entristecidos y dolidos por sus pecados, se congregaban para celebrar ese día. Bien, hermanos, como decíamos, este mes séptimo, todo el mes era un mes sabático consagrado a Dios. Pero dice ahí también, en el versículo Levítico 23:24, regresen a Levítico 23:24, por favor, hermanos. Les digo que vayan a Números por un momento nada más. Levítico 23:24 dice, al primero del mes tendréis día de reposo. Hermanos, aquí nada más. Ese primer día era día de reposo, pero el día 10, el día de la fiesta de la expiación, el día de la expiación también era el día de reposo. ¿Se van dando cuenta que no tiene nada que ver con el día, con el cuarto mandamiento, con el día del Señor? Porque cada cuántos días son 7 días.
El día 1, ¿verdad? Vamos contando el día 8, pero acá el día 1 es reposo y el día 10 es reposo. ¿Qué pasó? Después de 10 días. Se van dando cuenta con esto, hermanos, que estos eran otros días de reposo, no el día de reposo del cuarto mandamiento. Igual, la fiesta de los panes sin levadura, había días de reposo, la primer día, día 15, día de Santa Convocación, el día 21, Santa Convocación, reposo, no eran el día del Señor. El día del Señor, como hemos leído hoy día, antes de iniciar ese extracto del puritano Thomas Watson, no ha sido rogado. El cuarto mandamiento de Dios, de la ley moral de Dios, sigue vigente, hermanos. Y ahora nosotros lo guardamos el primer día de la semana, antes el séptimo día de la semana. ¿Cómo cambió? Porque el Señor Jesucristo resucitó un primer día de la semana. Entonces, hermanos, eso era un poco para hablar al respecto de este tema. Era un día de reposo, la gente tenía que reposar, se estaban congregando para algo muy importante. Y dice ahí en Levítico 23, 24, conmemoración al son de trompetas. Hermanos, esta palabra hebrea, en hebreo, teruá, truá, al son, significa aclamar, clamar. Un día de alarma, de júbilo, un día de vocerío, toque de trompeta, pregonar, sonar, grito de guerra, son, estruendo. Yo quiero impregnar en ustedes, si se vayan imaginando, era un día de sonar trompetas. ¿Y hermanos? El día de sonar trompetas. Ciertamente se sonaban las trompetas para muchas cosas. Por ejemplo, cuando llegaban los reyes después de una expedición, de alguna guerra, o al inicio del nuevo año también, para reunirse para la batalla también se tocaban trompetas, ¿verdad? Para convocar a la gente para ir a la guerra, o para anunciar y advertir un importante mensaje que demanda la atención, como vemos ¿dónde? En Apocalipsis. Sí, para anunciar un mensaje muy importante, o también para una cita especial, como esta Santa Convocación, el día Yom Teruah, el día de las trompetas, o el día de sonar trompetas. ¿Cómo era? John Gill, que ciertamente, como ya alguna vez lo he referido, muchas veces, él fue pastor de donde posteriormente predicó Spurgeon, hermanos del Tabernáculo de Inglaterra. Él dice en su comentario, se tocaban las trompetas no solo en Jerusalén, sino en todas las ciudades y pueblos. Y también dice, el pueblo estaba obligado a oír el sonido de las trompetas. Eran no menos de 9 sonidos distintos y se tocaba desde la salida hasta la puesta del sol. ¿Se van imaginando, hermanos? Desde la salida hasta la puesta del sol, día de tocar trompetas. Se tocaban, hermanos, dice los comentaristas Cleveland Delich, también un comentario muy acertado. El sonido se lograba con un cuerno largo que producía un tono grave, cuyo sonido alcanzaba muy lejos. Un cuerno de carnero largo que producía un tono grave y se alcanzaba muy lejos. Y era un día de descanso, de reposo, también dice Cleveland Delich. Pero aquí, hermanos, se tocaba en esta ocasión para 2 cosas. Pues dice ahí la palabra en Levítico 23, donde están ustedes, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. 2 palabras importantes. Conmemoración, convocación. Conmemoración, convocación. ¿Conmemoración de qué, hermanos? ¿Conmemoración de qué? Conmemoración, hermanos, esta palabra conmemoración en el original hebreo es sikrón, que implica qué cosa, que significa qué cosa, para memoria, memorial, para recordar, como un monumento recordatorio, un recuerdo, y viene de una palabra sacar, que en hebreo sacar, es hacer memoria, hacer mención, mencionar, mentar, recordar, ser recordado, traer a la memoria. Entonces, hermanos, ya nos vamos imaginando, la gente era convocada con el sonido de trompetas para conmemorar, para traer a la memoria, para recordar. ¿Qué cosa tenían que recordar? Vamos a ver ello, hermanos. Vamos a Éxodo 19, hermanos.
Vamos a Éxodo 19. Cuando Dios le va a dar la ley en el monte Sinaí a los judíos, vamos a Éxodo 19. Versículo 6 vamos a empezar. Después de que el Señor le dice a Moisés, lo llama a Moisés, le dice a Moisés que le traslade esta información. ¿A quién? Al pueblo. Y él lo hace a través de los ancianos. Ahí está. En el 3 dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y en el versículo 6, hermano, porque no vamos a leer todo por causa de tiempo, en el 5 mejor, dice, ahora pues, el Señor le dice a Moisés lo que tiene que trasladar al pueblo, así diréis, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le está llamando a que guarden ¿qué cosa? El pacto. 19:6. Y vosotros, era lo que Moisés tenía que trasladar a los judíos, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dos palabras importantes, reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que irán a los hijos de Moisés, a los hijos de Israel, perdón. Entonces, ¿qué hace Moisés? Llama a los ancianos, le traslada esta información ¿a quién? Al pueblo. Y el pueblo, versículo 8, importante hermano, ¿qué responde? Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo dijo, todo lo vamos a hacer, está bien, vamos a hacer un reino de sacerdotes, vamos a ser una nación santa, un pueblo santo, lo vamos a hacer. Moisés va y le informa a Dios y le traslada las palabras, la respuesta del pueblo que decía, sí, vamos a entrar en pacto, vamos a entrar en ese pacto, vamos a obedecer. Hermanos, seguidamente Moisés entra en la nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, le dijo el Señor, ciertamente, le dijo que Moisés tenía que entrar, Dios iba a dar desde el monte, iba a dar ¿qué cosa? Su ley, los mandamientos, lo llama a Moisés y le dice a Moisés que prepare a la gente. Y le dice en el 10, ve al pueblo, santifícalos, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y luego le sigue diciendo, pongan límites, señalen términos, para que no toquen el monte. Tenían que poner ¿qué cosa, hermanos? Límites. ¿Ya? Versículo 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. No podían tocar los límites, ni un animal, ni un hombre. Y miren ahí, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Cuando suene ese estruendo, ahora traigan a la memoria lo que le decía, el día 1 del mes séptimo, día de sonar trompetas, para conmemorar. ¿Y qué vemos aquí en Éxodo 19? Cuando suene largamente la bocina. Tenía que conmemorar este día también, el día en que el pueblo recibió la ley de Dios. Sigamos, hermanos. Descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo, lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. 19:6. Llegado el tercer día, hermanos, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos. Hermanos, esa palabra truenos en el original hebreo es kol y significa llamar en voz alta, alarido, alzar la voz, estruendo, clamor, estrépito, pregonar, resonar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ese tercer día, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando? Antes de que Dios le diera la ley, dice ahí, versículo 16. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Imagínense, hermanos, niños, truenos y relámpagos. El Señor iba a hablar, la gente se había preparado, había lavado sus vestidos, habían puesto límites. Y se estaban acercando ahí. Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Esta palabra bocina es shofar. Ese ruido se hacía con un cuerno curvo. Bocina, clarín, corneta, trompeta.
¿Saben, hermanos? ¿Qué estaban conmemorando el primer día del mes séptimo? Estas cosas, hermanos. La venida de la ley de Dios. Sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremeció, se alborotó, se amedrentó, se atemorizó el pueblo, hermanos. Dios es santísimo. Y bien dice Hebreos 12:19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Hebreos toma, hermanos, el autor de Hebreos toma esto para también referir cuando Dios entregaba la ley al sonido de la trompeta. ¿Qué hace Moisés entonces, hermano? Todo estaba preparado, todo estaba sonando, los truenos, el relámpago, el sonido de bocina muy fuerte. Noten esa palabra, muy fuerte, que estremecía a la gente, estremecía el monte. Y por eso en el 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo se movía, se estremecía. Todos estaban alborotados, amedrentados, atemorizados, espantados, hermanos. Yo espero que esté en su imagen de ustedes plasmándose la situación, hermanos. Versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Miren cómo noten la palabra de Dios, nos está dejando claro de que era un sonido ensordecedor, que los estremecía. El sonido, ese alarido, estruendo, clamor, estrépito, grito fuerte, resonaba, retumbaba, pero eso iba aumentando en extremo. Y Dios le hablaba a Moisés, le respondía con voz tronante. ¿Y qué hace el Señor? 19:20, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Moisés subió, y el Señor le dice a Moisés que el pueblo no traspase los límites. Llegamos, hermanos, al versículo 24. Jehová nuevamente, el Señor le dice a Moisés que el pueblo no traspase los límites para subir a Jehová, porque si no iba a haber estrago en ellos. Y en el versículo 20, hermanos, capítulo 20, perdón, versículo 1, nuestro Señor da su ley. Y vamos a ver su ley moral aquí, lo que primeramente Él da, y lo que ellos escucharon. Escuchen, habló Dios todas estas palabras, ya se imaginan, ustedes ya vieron el contexto, ya les leí el Éxodo 19, la gente escuchando ahí, y la gente escuchó del mismísimo Dios estas cosas, y el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta palabra está vigente porque la palabra de Dios, la ley moral es eterna. Está vigente. No tendrás dioses ajenos. Niños, jóvenes, estemos muy atentos. Cualquier otra persona o cosa que está primero en ti es tu ídolo. Y Dios te dice, no tendrás dioses ajenos delante de Él. ¿Qué está delante tuyo por encima de Dios? ¿Tu juego? ¿Tus amigos? ¿Tu televisión? ¿Tu celular? ¿El deporte? ¿El estudio? ¿Qué está primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amigo, amiga, ¿qué está primero? ¿Tu trabajo? ¿Tu prosperidad? ¿Tu familia? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu pareja? ¿Quién está primero? ¿O qué está primero? Es un ídolo. Es un ídolo. Y el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta palabra debe resonar estruendosamente. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo, hermanos. Pero debe sonar estruendosamente. Versículo 4. El Señor sigue diciendo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás imagen ni semejanza. De manera puntual podríamos decir,
aquellas imágenes que se hace el mundo en las iglesias, hermanos, o la Iglesia Católica Romana más directamente, imágenes de Dios, imágenes de Cristo. Tienen otro intercesor, tienen otra intercesora, y le adoran a esa otra intercesora. Y nosotros no podemos hacer imagen de Dios, porque este mandamiento es muy extenso, hermano. No nos faltaría todo el día para hablar de este mandamiento. No podemos hacer imagen de un Dios. El mundo evangélico se hace imagen de un Dios que es solamente amor. Amor, amor, amoroso, amoroso. Hermanos, pero se olvidan de que Dios es justo y santo. Y es un Dios que está irado contra el impío todos los días. Es un Dios que no dará por inocente al culpable. Hijo, hija de la iglesia, niños, escuchen por favor. No te dará por inocente si tú tienes un ídolo primero que Dios. Si tienes en poco los mandamientos del Señor, no dará por inocente al culpable. No te hagas imagen de un Dios distinto a lo que Él es. Y quien nos revela la verdadera imagen de Dios, sus verdaderos atributos son las Escrituras. No nos hagamos imagen y semejanza de Él. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y eso no solamente es cuando tú, niño o niña, agarras y juras por Dios, sino cuando tú menosprecias la palabra del Señor. Cuando menosprecias, tienes en poco la palabra del Señor. Cuando eres irreverente a la palabra del Señor, irrespetuoso a la palabra del Señor, no te interesa ir a escuchar a Dios en su palabra. Qué tremendas cosas. Miren, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mucha gente, ¿no? Está en sus conversaciones cotidianas. ¿Qué dicen? Se cayó, se tropezó una... ¡Ay! ¿Qué dicen? Cualquier cosa, ¡ay! Y mencionan el nombre de Dios en vano. Hermanos, y no solamente implica el mencionar su nombre, como ya más o menos les estoy explicando, porque es un mandamiento bastante amplio y extenso. Sí, hermanos, cuando somos irreverentes a su palabra, ciertamente estamos yendo en contra de este mandamiento. Hemos leído el tercer mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Has rogado? Como estamos leyendo, hermanos, no, de ninguna manera. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. Hermanos, el Señor, sabiendo que nosotros nos podemos olvidar, dice: acuérdate, ten memoria, recuérdate que hay un día especial en el cual tienes que separarlo para buscarlo, porque el Señor es, Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. Ojo, así dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Acuérdate, ¿para qué? Para santificarlo, para que lo apartes, para Él, para su obra, para sus cosas, para buscarlo, para tu bien, no para el bien de Dios. Él no necesita de nosotros, hermanos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No le robes el 7º día, no le robes el primer día de la semana. Ya, suficiente los otros días. Estás dedicado a tus cosas, tu trabajo. Legítimo, claro que sí. Atender para tu comida, para tus estudios, para tu trabajo, para descansar, para reposar. Pero escucha, este día de reposo para Jehová tu Dios, es para Dios. No hagas en él obra alguna. No solamente tú, papá, mamá, tú, dice aquí, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Tienes tú alcance y responsabilidad sobre los que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos 4 mandamientos relacionados a nuestra relación con Dios. Y seguidamente el Señor da los otros mandamientos. ¿Y cómo empieza? Niños, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 12. Como que el Señor pone primero ese mandamiento diciéndote: oye, ser humano, oye, niño, niña, tienes una autoridad aquí en esta tierra.
principalmente, porque esto implica más cosas, ciertamente. Honra a tu padre y a tu madre. Respeta a tu padre y a tu madre. Obedece en todo a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque esto es justo, como dice el apóstol Pablo. Implica muchas cosas. También hemos estado estudiando eso con los niños. ¿Recuerdan? Miren, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tú puedes decir, no, nunca agarré un puñal, nunca enfundé un puñal y le atravesé a alguien, no. Pero si tú has odiado a una persona, ya transgrediste. Si has insultado a una persona, ya transgrediste este mandamiento. Dirás, yo nunca cometí adulterio, pero si miraste a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio. Si nació tu esposa, ya cometiste adulterio. No hurtarás si le robas el día al Señor, su día, estás robándole su día. Y no solamente eso, sino que estás idolatrando, tú eres el ídolo, tu familia es el ídolo, tu familia con la que quieres ir de paseo los domingos, y no vas a congregar y no buscas al Señor primero, no lo pones primero, es tu ídolo. No solamente el cuarto mandamiento, sino que también el otro mandamiento, el primero, también. Qué tremendo, hermanos. El octavo mandamiento. Escuchen, hermanos. Tenían que conmemorar, ¿recuerda? El día de la fiesta, el son de trompeta, conmemorar estas cosas, porque aquí sonó las trompetas. Todo el pueblo, versículo 18, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. La gente se puso de lejos. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Ya no queremos seguir escuchando más. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros subiremos, pero no hables Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés se adentra a seguir escuchando la ley de Dios, ¿verdad? Y la gente ya no escuchó. Moisés se adentra, porque dice aquí, Moisés se acercó en la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos el contexto, vemos lo que sucedía aquí, el sonido estruendoso, el sonido de la bocina que iba aumentando en extremo, todo el monte se estremecía, y Dios le respondía a Moisés con voz tronante. Entra Moisés, adentra y recibe lo que tenemos. No vayamos ahí, no vamos a leer todo. Éxodo 21, Éxodo 22, Éxodo 23. Y lo que queda de Éxodo 20, el Señor le dice a Moisés las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre la restitución, las leyes sobre los actos de violencia, las leyes humanitarias, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Se lo dice a Moisés. Y también le dice, importante, las fiestas anuales. Lo que estamos revisando, hermanos, que son fiestas que apuntan a Cristo. El Señor le dice solo a Moisés, porque la gente ya ¿qué habían dicho? No queremos escuchar. Anda tú, Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Éxodo 24, versículo 3. Después de que el Señor le da todas estas leyes, ¿qué hace? Éxodo 24, versículo 3. Acompáñenme, hermanos, rápidamente. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Notan, hermanos? ¿Qué tenía que pasar en ese día, el primer día del mes séptimo? Conmemorar, recordar, traer a memoria ese pacto que ellos después quebrantaron. La ley de Dios que ellos desobedecieron. ¿Qué hace Moisés? Esas leyes las escribe y luego nuevamente, dice aquí, Éxodo 24, 7, tomó el libro del pacto, ahora ese libro del pacto ya estaba escrito, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo nuevamente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Notemos, hermanos, ¿qué hace Moisés? Tomó la sangre, rocía sobre el pueblo, y ¿qué dijo? He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Hermanos, ¿qué hace Moisés? Moisés luego en el versículo 12 dice,
El Señor le dice a Moisés, sube a mí al monte, espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Noten, hermanos, porque es importante esto. Todas estas cosas tenían que venir a memoria del pueblo. Entonces, ¿qué hace Moisés? El Señor le dice, te voy a dar las tablas de piedra. ¿Qué hace Moisés? Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y el Señor, ¿qué le dio en esos días, esas noches? Éxodo 25 a Éxodo 31, en 7 capítulos. Ahí están las indicaciones para el tabernáculo, para el arca del pacto, para el altar del incienso, para la mesa de los padres de la proposición, para el candelario, para, hermanos, para la fuente de bronce, para el altar del holocausto, para el atrio. Todas las instrucciones le da Dios a Moisés. ¿Y acaso, hermanos, detrás de todas esas cosas no estaba la persona y obra de Cristo? Sí, todo eso le da. ¿Y qué hace? Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hermanos, pero ellos, como vimos en la lectura la semana pasada, quebrantaron el pacto. Y eso lo vemos en 32, versículo 19. Éxodo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, ya el Señor le había dado las instrucciones que hemos leído hace un momento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Quebrantaron el pacto, hermanos. Quebrantaron, ellos habían dicho, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Primeramente, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho haremos, cuando Dios le dijo que tenían que ser un reino de sacerdotes, un pueblo santo, todo lo vamos a hacer. Y nuevamente ratificaron, cuando ya Moisés escribió, ¿verdad?, las leyes, el libro del pacto, ellos de nuevo responden y dicen, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y todo eso, hermanos, tenía que conmemorar el día 1 del mes séptimo al son de trompetas. Y tenían que ir como afligidos. Así que el sonido, el día del sonido de las trompetas conmemoraba también el quebrantamiento del pacto sinaítico. Sí, hermanos, ellos quebrantaron este pacto de obras. No eran un reino de sacerdotes y gente santa, sí. No eran un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ese pacto prometía la vida eterna, hermanos? No. Prometía bendiciones en Canaán, claro que sí. Y Dios iba a tener misericordia de quien tendría misericordia. No estaba obligado a llevar a cada uno de los israelitas a Canaán. Habían quebrantado el pacto, pero como nación los iba a llevar, porque lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Él es fiel en lo que había prometido. Entonces, hermanos, esa es la condición de todo ser humano. Todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Porque escrito está también, como dice el apóstol Pablo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué tremenda situación es si no estás en Cristo. Si alguno aquí no está en Cristo, no tiene el nuevo nacimiento, mire lo que dice la palabra, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Si alguien quiere ganar su salvación guardando los mandamientos, ¿cómo tienes que guardar los mandamientos? A la perfección, porque dice, el que no permanece en todas las cosas escritas, está en una condición de maldición. Así que ni un solo ser humano puede. Y el día del sonido de las trompetas también conmemoraba la misericordia de Dios, hermanos, reveladas a través de esas fiestas, porque Dios ya le había dado esas fiestas ¿a quién? A Moisés. Y Moisés ya les había trasladado a la gente, y ellos habían ratificado que lo harían. Pues en Éxodo 23, hermanos, el Señor le había hablado respecto a la fiesta de los panes sin levadura, que incluía también la Pascua, y que era un tipo de Cristo. Y el Señor también le había relatado, le había indicado que tenían que guardar la fiesta de la siega, el Pentecostés,
que era tipo de la obra de Cristo también. Y también la fiesta de la cosecha, la salida del año. Y los sacrificios también que involucraban estas fiestas. Es decir, hermanos, ellos tenían que conmemorar la entrega de la ley, sí. Que vinieron con sonido de trompetas, sí. Pero también el camino, la esperanza, que había salvación, que había reconciliación con Dios por medio de su Hijo, por medio del Mesías, de la simiente de Dios revelada en ¿quién? En Génesis 3:15. Y por eso esas fiestas que implicaban sacrificios, sangre. Así que ellos tenían el camino, así como tenían que conmemorar y recordar y traer a memoria la entrega de la ley, el sonido estruendoso, las bocinas que aumentaban de manera extrema, cómo se estremecía el monte. También tenían que recordar qué cosa, el quebrantamiento del pacto, su desobediencia y también la misericordia de Dios. Sí, hermanos, todas estas cosas. Entonces, hermanos, el día 1 del mes séptimo, con el son de trompetas, como dice Levítico 23:24, dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Hermanos, conmemoraban como al son de bocinas, estruendo, Dios les dio las leyes al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, para hacer un resumen, conmemoraban la entrega de los 10 mandamientos, el día del sonido de las trompetas, conmemoraba la entrega de los 10 mandamientos, conmemoraba el pacto sinaítico, ese pacto de obras, conmemoraba el quebrantamiento del pacto, conmemoraba la entrega de las tablas de testimonio. Dios le escribió en aquellas tablas de piedra, a Moisés le entregó las leyes. Conmemoraba la entrega del camino, que es por fe, representada en esas fiestas, y también representada ¿en qué? En el arca del pacto, en el tabernáculo, en la fuente de bronce, en el altar del holocausto. Ellos tenían que tener a memoria, hermanos, su pecado, el quebrantamiento del pacto, pero la misericordia de Dios, todo eso conmemoraba. Por eso iban afligidos el día primero, la santa convocación. Iban afligidos, arrepentidos de su pecado, reconociendo, confesando sus pecados, pero tenían esperanza ¿en qué? Ahí venía el día 10 de ese mes, que era el día de la expiación, donde la sangre purificaba el santuario, donde la sangre purificaba al pueblo. ¿Y eso era tipo de qué? De la obra de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hermanos, pero también, como les decía, aquí lo voy a citar, hermanos, un texto del comentario del erudito John Gill, en hebreo. Dice, hermanos, este séptimo mes, escuchen, era muy memorable por las solemnidades sagradas, como el día de la expiación, el 10º. Hermanos, ellos en su mente estaban esperando ¿qué cosa? Estaban el día primero, al son de trompetas, pero en su mente ¿qué se venía? El día 10. El día 10 era el día central. Miren, y la fiesta de los tabernáculos, que empezaba el día 15, que comenzaba el día 15, y por lo tanto se introducía con el sonido de las trompetas para hacerlo más significativo, y particularmente para poner al pueblo en la mente de prepararse para el día de la expiación cercano. Así como el sonido de una trompeta golpea a los hombres con temor, el propósito de este precepto era llenar la mente de temor y excitar al arrepentimiento y quebrantamiento de corazón y humillación por el pecado y escudriñar sus obras y acciones y corregir lo que estaba mal y así estar listos para el día de la expiación. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántas personas, miles de personas congregándose, reuniendo, tenían que estar sus mentes, sus corazones dolidos por haber pecado delante de Dios, recordando lo que había pasado en la desobediencia a la ley de Dios, no solamente aquel día con el becerro ese de oro, sino también a lo largo de sus días, esperando este día, ¿no? Que solamente se celebraba una vez en el año, de todo el año pasado y todos los pecados que habían cometido, transgrediendo los mandamientos de Dios, llegaban a este día a esperar, pero también esperando la misericordia de Dios,
que se tipificaba en el día 10, el día de la expiación. Matthew Henry dice también, y también John Hill, refieren que también o bien podría ser el sonar de las trompetas del día 1 del mes séptimo, una conmemoración, ¿saben de qué, hermanos? De la creación del mundo. Sí, no son pocos los que consideran también ello, que también conmemoraban no solamente lo que estamos hablando, sino también la creación del mundo. Porque el mes séptimo, hermano, era considerado también el primer día, el primer año, el primer mes. Cuando ellos salieron de Egipto, recién ahí el Señor le dice, este os será el principio de meses, el mes de Abib. Pero ellos realmente tenían este mes como mes primero. Por eso, en Éxodo 23:16, Éxodo 34:22 dice, a la salida del año. Y tanto Matthew Henry como John Hill dicen que bien podría ser la conmemoración de la creación del mundo. Y citan un versículo, Salmo 104, del 5 al 7, también citan otro de Job. Pero miren lo que dice Salmo 104, del 5 al 7. Vayan a sus Biblias, hermanos, por favor. Salmo 104, del 5 al 7. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Al sonido de qué? De tu trueno. Así que, hermanos, bien hacen en también evocar esta conmemoración al son de trompetas. ¿Qué cosa? El día de la creación de todas las cosas, como bien dice Salmo 104. Pero, hermanos, también era ¿qué cosa? ¿Recuerdan? ¿Qué decía Levítico 23, versículo 24? Era una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Convocación a qué? Ya algo de ello hemos hablado, teníamos que hablar. Convocación, se reunían para el día 10, que era el día central, y el día 15, el día de la fiesta de las cosechas. Para conmemorar y para convocar para que el pueblo se arrepienta al sonido de trompeta, recordando, hermanos, la transgresión de la ley de Dios y para que se reconcilie con Dios. Sí, porque se iban a celebrar ambas fiestas ese mismo mes. Les pregunto, hermanos, si estamos atentos, ¿qué otras fiestas se iban a celebrar el día 10 del mes séptimo? El día de la expiación. ¿Y el mes quinceavo qué fiesta empezaba? La fiesta de las cosechas. Sí, la fiesta, perdón, sí, las cosechas, o también la fiesta de los tabernáculos. Sí. Entonces, hermanos, yo quiero, hermanos, ahora citarles al puritano Matthew Henry al respecto de esta fiesta de las trompetas. Dice, inicio la cita. Escuchen. Fueron llamados por este sonido de trompeta para sacudir su somnolencia espiritual, para escudriñar y probar sus caminos y para enmendarlos. El día de la expiación era el 9º día después de este día, y así eran despertados para prepararse para ese día por medio de un arrepentimiento sincero y serio, a fin de que pudiera ser para ellos un día de expiación. Sigue diciendo, era tipo de la predicación del Evangelio, escuchen, hermanos, por medio del cual las almas sanas y gozosas debían ser llamadas a servir a Dios y celebrar un banquete espiritual para Él. Se dice que la conversión de las naciones a la fe de Cristo es por el sonido de una gran trompeta. Fin de la cita. Y así entraremos al siguiente subtítulo. La palabra de Dios debe tronar como una trompeta. ¿Cómo es esto, hermanos? Nuestro mismísimo Señor Jesucristo en Juan 7:28 dice, la palabra dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis que sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Nuestro Señor, hablando de aquellos incrédulos que estaban al frente suyo, Él les dice, ustedes no lo conocen, ustedes tienen las leyes, pero no nos conocen. No lo conocían, aborrecían a Cristo, como hemos leído hoy día en el libro de Juan. Rechazaban a Cristo, rechazaban el único camino de salvación, de reconciliación, de paz. Hermanos, pero nuestro Señor, ¿qué dice? Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz. Hermanos,
Esta palabra, alzó la voz, en el original griego es craso, que significa llamar a gritos, exclamar, prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar la voz. ¿Se imaginan, hermanos? Nuestro Señor, ahí no había esto, hermanos, no había micrófono, no había parlante. ¿Y cuántos miles de personas se juntaban ahí? Nuestro Señor alzó la voz, como el sonido de las trompetas, como bien el puritano Matthew Henry refiere e interpreta correctamente y aplica correctamente. Así la palabra del Señor, así como sonaban las trompetas, la bocina, el estruendo allá en el Sinaí, hermanos, nuestro Señor alzaba la voz para sonar la trompeta de su evangelio, de su palabra. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Recuerdan Marcos 1? Oh, si antes no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las trompetas que salían, el sonido trompeta, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Juan 7:37 también, en el último gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta se celebraba en Juan 7? De los tabernáculos, hermanos. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nuestro Señor, hermanos, con ese estruendo en su voz, amorosamente, misericordiosamente, predicando su evangelio y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed? ¿Puedes estar 10 días sin tomar agua? ¿Cuánta sed tendrías? ¿Cuánto desearías y anhelarías un vasito de agua, siquiera medio vaso de agua? Así debes desear a Cristo para tu alma. Así debes desear a Cristo para tu alma. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, dice el Señor. Él nos sacia la sed de nuestra alma, hermanos. Amigos, ¿cómo rechazarlo? ¿Tú tienes hambre? ¿Puedes estar sin comer 30 días? No, te mueres. Cristo es el pan de vida. Comed de Él. ¿Se das cuenta? En Juan 12:44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y esta palabra, hermanos, en griego, en clamó, es la misma que hemos leído hace un momento, craso, que significa clamar, levantar la voz, estruendo, hacer ruido, exclamar. Clamó a gran voz. En Lucas 8:8, cuando el Señor dice, hablando de la parábola de la semilla, otra parte cayó en buena tierra y nació y hubo fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. A gran voz, hermanos. Y ciertamente también nuestro Señor dice: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, hermanos. ¿Cómo nos llamó a nosotros? ¿No oímos acaso su gran voz, hermanos, ahí a través de las Escrituras y respondimos? Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Lo escuchamos? Respondimos por la gracia de Dios y tenemos vida eterna. Y un día también, ciertamente en la resurrección, oiremos la voz del Hijo de Dios. El Señor también dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O cuando lo resucitó Lázaro, ¿verdad? Clamó a gran voz. ¿Y qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Ahí está. Ven ahí el sonido de la trompeta, es la voz de nuestro Señor. Y debe ser así en la predicación del Evangelio, hermanos, también. El Señor Jesús le dice en Juan 18:37 a Pilato, cuando Pilato le dice: ¿eres tu rey? El Señor le dice: tú dices que yo soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice nuestro Señor, oye mi voz. Y mi voz, hermanos, es la misma palabra aquí. Ruido, sonido, estruendo, grito, como el teruá en hebreo que se escuchó en el día de las trompetas
y en el monte Sinaí. Y así, hermanos, también hablamos de nuestro Señor, que era el teruá, vamos a decir así, que hablaba. Y también los predicadores en la Biblia, pues Pedro en Hechos 2, hermanos, poniéndose en pie con los 11, ¿qué hizo? Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y empieza su predicación y da testimonio de que Cristo es el cumplimiento de las profecías, de que Cristo es el Mesías, que resucitó, que Dios le hizo Señor y Cristo. Y ante ese poder de la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo, 3,000 personas son convertidas. Juan el Bautista también, hablando de Cristo, su precursor, el que venía después de él. Juan dice, Juan dio testimonio de él y clamó. ¿Ven ahí el teruá? ¿Ven ahí el sonido de su trompeta? De su voz predicando la palabra. Y Lucas 3:4 dice, voz del que clama en el desierto, haciendo alusión de Isaías. ¿Voz del qué? ¿Del que hace mimo? ¿Del que hace mimo? ¿Con mimo se puede predicar el evangelio? ¿Con teatros? ¿Con chistes? ¿Con bromas? ¿Con testimonios? Voz del que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor. Y así, hermanos, también la palabra de Dios, que es ese teruá, debe actuar en nosotros como una trompeta. Bien dice Salmos 89:15. Escuchen, hermanos. Salmo 89:15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. La Biblia textual bien dice, bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. El pueblo que conoce el teruá, el truá. Bienaventurado, hermanos. Haces bien en escuchar la palabra del Señor. Haces bien en rendirte a la palabra del Señor. Haces bien en no solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra del Señor. La palabra del Señor es un teruá para ti. Tú tienes que estar atento para escucharlo. Esta palabra que dice aquí en hebreo, el teruá, es la misma palabra del grito de júbilo. Oh, hermanos, qué tremendo. Isaías 66:2, ¿qué dice el Señor? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿y qué? Tiembla mi palabra. Eso es no tomar el nombre de Dios en vano. Ir a la palabra del Señor de manera reverente y no tomar su palabra en vano, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo vas a la palabra? Niños, ¿van a la palabra? ¿Cómo escudriñan las Escrituras? ¿Se aburren? ¿Se cansan? ¿Lo leen de paporrete? ¿No examinan nada? Amigos, hermanos, el Señor dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Hermanos, Él hizo una obra en nosotros y tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Y cómo tenemos que ir a la palabra? Con reverencia, con respeto, con temor, buscando cómo aplicarlo, lo que leemos, hermanos. Pero también nosotros, hermanos, debemos ser ese truá. ¿Cómo? Dice John Gill aquí, sobre el sonido de las trompetas de Levítico 23. Escuchen, inicio la cita. Bien parece ser un emblema del Evangelio y del ministerio del mismo en el año aceptable del Señor, o la dispensación del Evangelio, que a veces se significa por el sonido de la gran trompeta y por los ministros de ella que alzan su voz como una trompeta, por el cual los pecadores son despertados a un sentido de su pecado y peligro, y a oír un sonido gozoso de amor, gracia, misericordia, paz, perdón, justicia y salvación por medio de Cristo. Fin de la cita. Hermanos, ¿cómo llega la palabra a ti? ¿Tengo que gritar más fuerte, amigo, amiga? La palabra de Dios tiene que golpear tu corazón, hacerte ver tu estado, arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo, porque en Él encuentras salvación. Él es la fuente de la vida eterna. Le hemos entonado, hermanos, ese himno hoy día. Él es fuente de la vida eterna y de toda bendición. No hay otro como Él. No lo hay. ¿Recuerdan? Le hemos entonado.
Pero ¿qué dice aquí este comentarista? Se llama hacer la oración del pecador. Mimos, teatros, así. Hermanos, miren lo que dice Isaías 58:1. Miren, hermanos, esta palabra tan preciosa. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, teruah, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué le dice Dios a Isaías? ¿Qué le dice? Ponte a hacer mimos, ponte a hacer chistes, háblales una historia para que se sientan felices, háblales un cuento para que estén felices. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Paz, paz, si no hay paz, no se puede predicar ello. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermanos, hermanas, cuando nos exhortamos unos a otros, es para que escuchemos estas cosas, para que nosotros no nos endurezcamos por causa del pecado, para que demos la gloria de Dios, como platicaba ayer con mi esposa. ¿Qué serán de nuestras generaciones? Como aquellas iglesias, en la época incluso de los puritanos, y en otros siglos también, ¿cómo dejaron de ser? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, ciertamente persecución también, pero aún así, ¿qué pasó con aquellos congregantes? Después de que expulsaron a los puritanos, ¿qué pasó con los congregantes? ¿Por qué se dieron? No estaban cimentados en la palabra. ¿Qué es de nuestros hijos? De nuestros nietos, si no estamos fundamentados en la palabra, si no escuchamos ese teruá del Señor y no respondemos, hermanos, como leímos hace rato, ¿verdad? En lo que nos tocaba leer hoy día, el capítulo de Éxodo, ¿en qué se conocerá de que somos nación de Dios, de que somos pueblo de Dios? En que entendemos en sus estatutos y no seamos como el mundo. Oh, hermanos. Así por ello, Pablo a Timoteo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos llamados a ello, hermanos. Hay que tener sumo cuidado, porque si no estamos enfocados en la voluntad del Señor, en su palabra, hermanos, vamos a tener lo que vemos en el mundo evangélico. Cualquier cosa se menciona, menos la palabra. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. La gente peca, no están ahí en pecados de ignorancia, no tiene ningún problema. No hay exhortación. Pasaron los años, Satanás es muy astuto, no se debe ignorar sus maquinaciones. ¿Qué esperan a la siguiente generación? No hay santidad, no hay evangelio. Si no hay evangelio, no se predica la ley para que golpee el corazón del hombre, porque la ley es el ayo que debe llevar a Cristo. ¿Qué vamos a tener, hermanos, de acá a 20 años, 30 años? Oh, hermanos, Isaías 27:13, qué precioso pasaje. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Hermanos, ahí está. ¿Cómo despertamos? ¿Cómo se predica? ¿Cómo, hermanos, se exhorta? En aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán, dice el Señor, y vendrán. Hermanos, concluyo, porque la siguiente semana vamos a terminar con este comentario del pastor Spurgeon. Hoy realmente es una meditación de un devocional, que ciertamente lo hemos enviado también alguna vez en los devocionales diarios que enviamos al grupo. Escuchen bien, dice Spurgeon en una de estas meditaciones, al respecto de Jueces 7:20, la espada de Jehová y de Gedeón. Dice: Gedeón ordenó a sus hombres que hicieran dos cosas: que ocultaran una tea en un cántaro y que a una señal convenida lo rompieran para que la tea alumbrara, y entonces que tocaran la corneta dando grito, por la espada de Jehová y de Gedeón. Escuchen, eso es precisamente lo que todo cristiano debe hacer.
Primero debes resplandecer. Rompe el cántaro que esconde tu luz. Arroja a un lado el almud que ha estado escondiendo tu luz y resplandece. Que tu luz resplandezca delante de los hombres. Que tus obras sean tales que cuando los hombres las vean conozcan que tú has estado con Jesús. Después, debe seguir el sonido, el toque de la trompeta. Debe haber esfuerzos diligentes para ganar a los pecadores por la predicación de Cristo crucificado. Llévales el Evangelio, llévales el Evangelio a sus puertas y ponlo en sus caminos. No permitas que huyan de él. Toca la trompeta directamente en sus oídos. Recuerda que el verdadero grito de guerra de la iglesia es la consigna de Gedeón. La espada de Jehová y de Gedeón. Dios hará esa obra, pues es suya. Pero nosotros no tenemos que estar ociosos. El instrumento para hacer la obra debe ser usado. La espada de Jehová y de Gedeón. Si solo gritamos la espada de Jehová, seremos culpables de ociosa arrogancia. Y si gritamos la espada de Gedeón, manifestaremos una confianza idolátrica en un brazo de carne. Tenemos pues que combinar las dos expresiones en virtual armonía y decir la espada de Jehová y de Gedeón. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero con la ayuda de Dios podemos hacer cualquier cosa. Resolvámonos pues a salir personalmente en su nombre. Sirvamos de ejemplo teniendo encendida nuestra tea y demos testimonio tocando fuertemente nuestra trompeta. Dios estará con nosotros y Madián será puesto en confusión y el Señor de los ejércitos reinará para siempre. Fin de la cita. Hermanos, espero que hayamos sido animados, exhortados y, amigo, amiga, si alguien no está en Cristo, escucha el sonido de la trompeta. Haz memoria de lo que pasó ahí en Éxodo 19, 20, los siguientes versículos, y ve la misericordia de Dios en llamarte por medio de la fe que es en Cristo Jesús. No lo deseches, no seas como Esaú, que menospreció la primogenitura. No seas como Esaú, no seas así. No rechaces a Cristo. Por favor, te ruego, en el nombre de Jesucristo, oremos, hermanos.